Oye, yo quiero volver un poco a llevarlo a esto de que planteaba el Mauri al principio, o sea, lo planteaba en el podcast pasado, que tiene que ver con el inicio del proceso constituyente y cómo se puede enganchar con la pandemia que estamos cruzando actualmente, que de una semana a otra pasó a tener una segunda relevancia producto de la reforma que estábamos hablando recién. Al iniciar un proceso constituyente, estamos viendo que el país se sume como en una paradoja, porque en ningún minuto, o como diría un académico que a muchos no les gusta, que es Peña, de alguna forma desencadena lo que es un proceso en donde se necesita ser racional, pero muchas veces los ánimos no son adecuados para poder llevar ese mismo proceso, ya que la Constitución y lo que nos une como nación finalmente está como totalmente menoscabado. Ahora, ¿cómo enfrentamos ese proceso en medio de una pandemia? Esa es mi pregunta. Esta crisis, esta violencia, este nivel de violencia, ¿puede ir aumentando o esperamos que el mismo proceso constituyente sea algo catalizador? O sea, yo personalmente creo que este proceso ha sido particularmente poco violento, o sea, para la cantidad de fuego, ¿cierto? O sea, para la cantidad de combustible que se le ha ido echando a la hoguera. Uno esperaría que eventualmente se hubiese roto el confinamiento, la gente hubiese vuelto a salir, un poco como al estilo que ocurrió en Estados Unidos, ¿cierto? Si nosotros vemos como las protestas raciales, la gente dejó el confinamiento y empezó a llenar las calles. Y empezó a haber protestas, ¿cierto? Todo este tema de las riots que empiezan como con también ciudades en llamas, ¿cierto? Y en general eso no ha tendido a pasar ahora en la realidad chilena. Entonces yo creo que en verdad el proceso ha sido particularmente poco violento. ¿Ya? Lo que pasa es que... Oye, ¿y a qué lo atribuyes? Bueno, existe una cierta cultura política chilena donde en verdad las grandes masas no han tendido a generar procesos muy violentos. De hecho, si nosotros nos damos cuenta, la violencia que nosotros vimos y vivimos, ¿cierto? El 18 de octubre del año pasado, es el desencadenamiento de años y años de protestas pacíficas, ¿cierto? Protestas ridículamente legalistas, donde se pedía permiso en intendencia para poder salir a marchar, cosa que no ocurre en otras partes del mundo, ¿cierto? Que es pedirle permiso a las mismas autoridades para que uno pueda salir y manifestarse en contra de las autoridades. Entonces, ese nivel de legalismo, de respeto por ciertos canales institucionales, a pesar de lo deslegitimado de la institucionalidad, persistió durante muchos años, desde el 2006 hasta finalmente el 2019, que es cuando tenemos este llamado estallido, pero que en verdad no fue tan inmediato como uno le gustaría pensar. Y en ese sentido yo creo que hay una sobrecapitalización, creo yo, política del término de acusar al adversario de ser excesivamente violento. Y en ese sentido yo creo que no da lugar. En general, además, los procesos de cambio nunca se dan en contextos, no sé si llamarles pacíficos, pero en contextos donde todo está funcionando bien, donde la cohesión social está funcionando bien, ¿cierto? En general son en contextos de conflicto. Y si nosotros revisamos la historia constitucionalista chilena, en ningún momento no han sido precisamente momentos de paz cuando hemos tenido que cambiar nuestras constituciones, sino que han sido procesos bastante autoritarios, de hecho. Antes de responder tu pregunta, me gustaría distanciarme un poco de ciertos puntos de Matías. Primero, yo encuentro que sí hubo violencia, o sea, un metro quemado, no sé cuántas estaciones, eso para mí sí es violencia. Y más que nada porque eso es lo que ocupa la gente diariamente, no es que fueron a quemar los dominicos, no sé, Hernando Magallanes, quemaron las estaciones cercanas a sus casas, que al final es lo que uno ocupa para transportarse diariamente. Eso para mí sí es violencia. Segundo, yo creo que sí, si bien la protesta, y hay que diferenciar muy bien lo que es la protesta, por ejemplo cuando se juntaba la gente en Plaza Italia, que yo lo encuentro perfecto, que se junte, pero yo conozco el caso específico de una ferretería que estaba en Plaza Italia y que al estar todo el día con movilizaciones y al no poder estar seguridad pública, llámese carabineros, ejército, lo que sea, frente en el lugar, resulta que la intentaron robar 6 veces y los ladrones estaban todo el día frente a la ferretería esperando que se fuera la dueña. ¿Cómo le llamas tú a eso? Entonces hay que saber diferenciar, porque
hay un problema que ha asociado en Chile, que es el aumento de la delincuencia el último tiempo, que ha estado medio descontrolado, y yo diría que mucha de la violencia política está detrás de grupos específicamente narcotraficantes que quieren aprovechar estos momentos de incertidumbre. O sea, para mí no es tan... puede ser más amarillo el discurso, pero yo separaría lo que es la movilización pacífica. Ahora, quiero también diferenciarme un poco en lo que dijo de pedir permiso a la intendencia, porque es importante tener mecanismos de articulación de los movimientos sociales en el sentido institucional. Porque resulta que nosotros tenemos que garantizar el derecho a la gente a movilizarse. Hay que garantizarlo. En cualquier régimen democrático lo importante es defender el derecho de los grupos de presión o grupos de interés de movilizarse. O sea, si tú, por ejemplo, defiendes una causa, perfecto, marcha, pero también tienes que defender a la gente que está en esos lugares. O sea, perdóname, pero los comercios en la Alameda se destrozaron. No es que ellos sigan indemnes. Entonces, por ejemplo, pedir permiso para marchar en la Alameda, ok, pero tal vez no por la Alameda, marcha por Parque Forestal, o marcha en otra calle, porque así como aseguramos el derecho a manifestarse, que es lo importante en un régimen democrático, tenemos que asegurar también el derecho a la subsistencia de otras personas, porque estamos en un régimen democrático. Entonces, para mí no es tan ilógico esto de pedir permiso. Ahora, como dice Matías, sí es bien legalista de nuestra parte. O sea, en ese sentido, Chile siempre había sido un país muy legalista, siempre todo protocolar y todo el tema. Dicho esto, para poner en punto mi postura, respondiendo a tu pregunta, ¿qué es lo que viene? A ver, la violencia va a seguir, porque se ha instalado como forma de resolución de problemas. O más que la violencia, iría a la movilización social, y eso me parece bien. Que la gente esté interesado, por ejemplo, en lo que vota la gente en el Congreso, que meta presión a los políticos, me parece espectacular. Honestamente, si eso conlleva a que la gente salga a marchar, corte calle y todo el tema, como dice Matías, perfecto. Quizás para una discusión tan importante como es la Constitución, ese tipo de movilización sea aceptable, ¿ya? Pero hay un límite. Y con esto quiero terminar. Ojalá que la gente se dé cuenta, y esto es súper amarillo de mi parte y súper criticable, pero ojalá que la gente se dé cuenta que ir a votar es más importante que cortar una calle, es más importante que tirarle piedra a los pagos, es más importante que salir a marchar. Ir a votar. Piñera salió elegido con el 30% del padrón. 30% del padrón electoral. ¿Cómo es posible? Chicos, yo quiero... A ver, ¿puedo seguir conversando con Mauri? No. Pero que sí, está súper interesante. Dale, Mati, dale. Mati. Para ir terminando. Ya, muchas gracias. Bueno, quiero como plantear primero que estamos discutiendo sobre el tema de la violencia en el proceso constituyente. ¿Ya? Y pensar que el proceso constituyente ha sido teñido por la violencia, a mí me parece más bien un despropósito. Yo entiendo que efectivamente cuando uno abre los procesos de cambio, ¿ya? Primero no hay ningún proceso de cambio que sea completamente pacífico. Y cuando nosotros tenemos procesos de cambio con un conflicto que ha sido acumulado durante tanto tiempo, en verdad las vías pacíficas se van desgastando, se van mermando, ¿cierto? Además nosotros tenemos un modelo de una democracia bastante formalista, ¿cierto? Pero seguimos teniendo un cierto apego a estas categorías de la democracia liberal, y en ese sentido a lo que yo quiero precisar es que la violencia de los grupos organizados, ¿cierto? Por ejemplo, la violencia de los narcotraficantes es una violencia real que existe, pero no creo que esos grupos particulares estén interesados en incorporarse dentro de la discusión constitucional. ¿Ya? A diferencia de los otros grupos políticos, los actores sociales, ¿ya? Que sí efectivamente se están incorporando dentro del debate, ¿ya? Y que ninguno en general ha reivindicado una vía violenta como una vía principal de establecer cambios en Chile, a pesar, ¿cierto?, de los diferentes grupos que han ejercido violencia en este tiempo. Entonces, como poniendo todo eso en contexto, yo entiendo el tema de que el derecho a manifestarse tiene que tener un cauce institucional, pero en verdad, dentro de los canales formales, ¿cierto?, de la democracia liberal, no se ha podido gestionar. Eso es una de las grandes fallas, uno de los grandes fracasos que ha tenido el liberalismo, ha sido que no ha podido resolver esta conflictividad social, ¿ya? Y que en su versión contemporánea, ¿cierto?, que es lo que nosotros conocemos como el neoliberalismo, esta forma regulada de gestionar la sociedad y la economía, ha sido un triple fracaso. O sea, este escenario el que estamos viviendo ahora no es muy distinto del escenario que veíamos en los años 30, ¿cierto?, cuando el primer liberalismo tuvo su gran crisis.
Y en general la gente, ¿qué hace? Radicaliza sus posturas, ¿cierto? La democracia liberal no ha sabido respondernos, por lo tanto, ¿por qué nosotros tenemos que adaptarnos a las lógicas que ella misma ha puesto, ¿cierto? Cuando en verdad parece que estas más nos atan de manos que de permitir encauzar nuestra toma de decisiones. Uno puede ver las fotos y también puede ver los datos. O sea, a principios de los años 90, en el inicio de la transición, en general la gente iba a votar en grandes cantidades, ¿cierto? Masivas. Hoy en día toda esa gente ya ha abandonado esos canales. Entonces, a esa misma gente decirle que tiene que responder a las lógicas de la democracia electoral, ¿cierto? Y llamarla de vuelta implica generar un cambio más profundo. Porque si no, la gente no va a volver a confiar en las mismas instituciones que estaban antes. Entonces, en ese sentido, hay que también saber abrirse a las nuevas formas de manifestación que nosotros podríamos decir que son violentas, son antiliberales, pero que son la tendencia en general en el mundo en este momento y que no degeneren en ese sentido, por ejemplo, a lo que ha sido la movilización social que ha causado Bolsonaro y que ha causado Trump. ¿Cierto? Que son estas nuevas derechas que toman ciertos símiles de movilización social más bien articulando a través de discursos sociales totalmente nocivos como lo son el racismo, ¿cierto? La discriminación, la xenofobia, etcétera, etcétera. Para ir terminando, le dije a Matías que nos recomendara o que nos dijera acerca de su proyecto que está llevando a cabo. Ya, muy brevemente, no me caracterizo por ser muy breve cuando hablo, pero muy brevemente voy a decir que este proyecto nace de una preocupación que tenía yo y una amiga y colega que la Connie, que queríamos armar algo que pudiera ayudar a paliar los altos niveles de desempleo que se estaban desencadenando a propósito de la pandemia. Y en ese sentido, después de constatar a través de iniciativas más bien individuales que tuvimos, que la gente estaba teniendo como bastantes problemas en el tema de la redacción del currículum, ¿cierto? O la forma que tienen de presentarse, en el tipo de trabajo al que están postulando, es que nosotros generamos esto, que nosotros lo bautizamos como Fundación Trurfun, ¿ya? Que es un nombre mapudungún que significa semilla de igualdad, pero también puede ser traducido como fruto de igualdad, ¿ya? Me gusta esa complejidad que tiene el pensamiento mapuche. Lo que nosotros hacemos es brindar orientación sociolaboral gratuita a cualquiera que nos contacte, ¿cierto? También damos perfilamiento laboral, si es necesario también orientación vocacional, también tratamos de conectar con las diferentes redes que puedan ayudar para la inserción laboral, ¿cierto? ¿Algún correo que nos quieras dejar, Matías, para el contacto? Por supuesto, Plato. El correo de contacto es orientacionsociolaboral.tf@gmail.com. Ya, también tenemos Instagram, @trurfun, y también nos pueden encontrar en LinkedIn. Perfecto. Entonces ya con este anuncio, esperamos que todos puedan contactar a Mati a partir de este programa. Vamos a ir cerrando. Me despido de Mauri. Gracias, Mauri, por acompañarnos también hoy día. Gracias, Mati. Y bueno... ¿Puedo cerrar con algo? Que independiente de la postura que uno tenga y todo lo que está pasando, lo que se va a discutir en el Congreso y la posterior convención constituyente es el ejercicio democrático. Por ende, independiente si uno está de acuerdo o no, lo que se llegue a discutir, las resoluciones que se lleguen, si hay que cambiar el sistema, si no hay que cambiar el sistema, si tenemos o no tenemos nueva constitución, eso es el ejercicio de la democracia. Entonces, independiente de la postura que uno tenga, hay que respetar esos procesos y respetar la movilización social. Eso. Si te gustó el video, porfa, dale like. Tu like es mi propina. No te olvides de suscribir, comentar y compartir para que YouTube te avise de otro video más de La Cosa Random. Sin ustedes, esto no sería posible. De verdad, muchas gracias.